Nos convoca directamente el tema de un taller de herramientas creativas para guardar la fe de los niños. Digan todos, guardar la fe de los niños. Exacto. ¿Cómo vamos a guardar la fe de los niños? Entonces, guardianes de la palabra viva. ¿Recuerdan la conferencia inicial? Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer directamente con los niños? Directamente con los niños. Hay una base de la palabra de Dios. Continuamos. Dice la palabra de Dios es clara cuando dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, la salvación es para todos, iniciando por los niños, amén, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, importante aquí resaltar en la palabra de Dios que podemos continuar, que ese no impedir, dice, no impedir que los niños vengan a Cristo. Ese es el trabajo que nosotros como maestros de escuela dominical, dice la palabra de Dios, dejad que los niños venir a mí, mas no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es un trabajo que tenemos que hacer con los padres, y en este momento quiero conectarlo con los padres inconversos, ¿sí? Porque a veces los padres inconversos son el impedimento para que los niños vayan a la escuela dominical. Entonces, allí es importante que tengamos como en cuenta de que los niños, una vez se acercan a uno de los cultos, a una escuela dominical, que el niño se lleve un amigo, que el niño se lleve una amiga de la misma escuela dominical, y obviamente nosotros como maestros hacer ese seguimiento, ese acompañamiento para que el niño permanezca y guarde la fe, amén, y tenga pues, logre posterior todo el plan de salvación, se haga bautizar, Dios lo llene con su Santo Espíritu. Mira, hay algo que hacemos en las instituciones educativas, y yo sé que se hacen en todas las empresas, digamos que de producción, y es cuidar al cliente, digámoslo así. Voy a hablar específicamente de mi trabajo. Nosotros manejamos alrededor de 32,000 estudiantes en la zona únicamente que manejo directamente desde una vicerrectoría que se dedica únicamente al servicio del estudiante, del aspirante y del egresado. Esa es la vicerrectoría que manejo. ¿Qué pasa en esta vicerrectoría? Únicamente hay un equipo de trabajo que son docentes que acompañan al estudiante, identifican al estudiante, en el estudiante cuáles son sus características, cuáles son dónde vive, con quién vive, qué estrato socioeconómico es, si tiene o no internet, si tiene o no televisión. Eso hace ese docente dentro de esta vicerrectoría. ¿Para qué tiene que enterarse el docente de ello? Para tener un contexto claro de dónde viene el estudiante y lo que se espera de él y las necesidades que tiene, para que la universidad busque, adapte las formas para que el estudiante permanezca en la institución y logre un éxito académico. ¿Sí? Prácticamente es lo que hacemos. Y en este sentido, desde la Escuela Bíblica Dominical, es lo que nosotros debemos de tener siempre también presente. El estudiante de la Escuela Bíblica Dominical, el niño de la Escuela Bíblica Dominical, es un niño que necesita ese acompañamiento. Y no voy a hablar nuevamente de la interacción porque hemos recibido suficiente palabra. Yo sé que Dios nos ha llenado de cómo hacerlo como maestros. Pero lo que yo quiero llamar la atención, digamos, en este momento, es esa forma cómo estamos guardando los registros de los estudiantes, si llevamos la lista o no llevamos la lista cada 8 días, o si solamente nos dedicamos a dar una clase y no nos interesa si llegan todos o si faltó fulanito o fulanita. Cuando esto se convierte en una responsabilidad, nosotros vamos a cuidar ese grupo de niños que hemos recibido. ¿Para qué? No solamente cuidarlos y que ellos permanezcan en la fe, sino para multiplicarlo. Pero si no tenemos un registro de cuántos estudiantes tenemos en la clase, de quién no vino hoy, por qué no vino hoy, pues eso es un factor que va a generar que las escuelas dominicales, las clases se rezaguen. ¿Sí? Entonces, un momento, o sea, en ese cuidado, en ese permitir que los niños vayan a Dios, está también nuestra responsabilidad de poder cuidarlos, ¿sí?
Nosotros mismos podemos ser el impedimento en que un niño llegue a Dios si nosotros no los cuidamos. Dios a nosotros nos ha dado una responsabilidad. Bueno, tanto a los padres porque tienen a sus hijos, pero a nosotros los maestros también. Tenemos esa responsabilidad. Recuerdo la palabra ayer, Pablo a Timoteo, ¿sí? Entonces, está esa responsabilidad donde debemos de estar pendientes de caracterizar, llévense esa palabra, hacer un análisis sociodemográfico de quiénes son nuestros estudiantes de la escuela bíblica dominical para hacer el respectivo acompañamiento. ¿Por qué digo que podemos ser ese mismo impedimento? Porque si a nosotros nos están entregando una responsabilidad, voy a traer la parábola de los talentos, y no la cuidamos, pues va a quedar estancada y ahí va a quedar, y al contrario vamos a perder lo que nos han dado. Entonces, importantísimo que tengamos registro nosotros de poder cuidar de que los estudiantes de la escuela bíblica dominical los tengamos siempre en el radar. ¿Listo? Ese hace parte del cuidado. También muchas veces muchos niños que tienen condición de discapacidad, y les voy a contar a modo de testimonio, una niña que llegó a la escuela dominical, bueno, he manejado siempre he manejado el tema de los adolescentes. Llega una estudiante sorda, una niña sorda a la iglesia, y con esa motivación de buscar de Dios, la motivación de buscar de Dios, llega a la clase de los adolescentes. En este caso, llegó la niña. Cuando llega, nos quedamos, bueno, la profe, la auxiliar de ese momento, ¿qué vamos a hacer si no sabemos lengua de señas? ¿Qué la vamos a poner a hacer? ¿Sí? Y la niña escribiendo, queriendo decir quiero saber de Jesús. Eso era lo único que escribía, quiero saber de Jesús. Alguien en lengua de señas le había hablado de Jesús en algún momento. Entonces, ¿qué nos tocó buscar en ese momento? Buscar en internet si encontramos un asistente virtual para que en ese momento nos hiciera una interpretación, y tuvimos que buscar el recurso, hacer el ajuste, eso se llama ajuste razonable, para que la estudiante, para que la niña pues comprendiera la palabra de Dios. ¿Qué hizo uno de los adolescentes de la clase? Se motivó por meterse a un curso de lengua de señas colombianas para cuando al menos ella llegara a la clase, ella llevara una semanita de avance de lo que estaba aprendiendo y la otra la interpretara a través del software y a través de lo que ella intentaba hacer comprender. En este momento ganamos dos cosas. Uno, la niña está en la iglesia. Ella de repente va a la iglesia, no se ha hecho bautizar, pero estamos orando por ella. Y dos, la niña que tuvo en su corazón otra adolescente, ni siquiera fuimos las maestras, fue otra adolescente, sintió la carga, está aprendiendo lengua de señas colombiana y ya puede hacer una interacción para predicarle a sordos. Dios nos da los recursos. Un punto, quiero que se lleven también una palabra. Es una palabra, no voy a ampliarla, porque en lo que enseñanza el hermano Alex, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablan de la burla? Porque eso genera como que, sí, la diferencia, ¿cierto? Hay algo diferente. Puede llegar un estudiante en muletas, la silla de ruedas, ciego, ¿sí? O que le falte una parte de su cuerpo, ¿sí? Que tenga una diferencia. Con cicatrices, labio leporino, bueno, entonces, ¿cómo manejamos esto? Les voy a dejar solo una palabra por temas de tiempo para no ampliar, para que la estudien. Cuando una persona hace comentarios despectivos acerca de otra persona por su condición física, eso se llama capacitismo. Llévese en esa palabra, capacitismo. Capacitismo, la palabra capacitismo. Y van a estudiar ustedes muy bien, porque a través de esa palabra Dios a ustedes les puede dar una hermosa clase para hacer la conciencia de los estudiantes, de nuestros niños en la escuela dominical, para que no hagan capacitismo, que es tener discriminación por la forma, estoy hablando pilas, únicamente por la forma física, por una diferencia física o intelectual que pueda tener una persona. No estoy hablando de absolutamente de lo que quiere meter el diablo de ideología de género, jamás. Dejo la claridad, amén. Solamente se refiere a capacitismo, a la discriminación por su forma
corporal o por su diferencia que tenga a nivel intelectual. Bueno, entonces continuamos la diapositiva. Es claro pues que estamos fortaleciendo, continúan. Es claro que estamos fortaleciendo la fe a través de este maravilloso tiempo de congreso, donde a través de todo lo que hemos recibido nosotros vamos a poder sembrar, seguir sembrando, cultivando y guardar en fe el corazón de los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como maestros de escuela bíblica dominical no podemos perder de vista que nuestro corazón, ya hablo de cada uno de nosotros y ya lo hemos trabajado desde ayer, siempre debe estar conectado con Dios. Si hermano o hermana, usted siente que un día domingo su corazón no está conectado con Dios, es preferible que usted se humille, hable con su pastor y le diga: pastor, hoy no me siento con la capacidad espiritual, tiene que ser sincero, de ir a darle una clase a los niños. Sabrá Dios que te está colocando en el corazón por qué hacerlo. Pero jamás, hermanos, si su corazón está aislado de Dios, si usted está haciendo cosas que no están bien delante de la presencia de Dios, por favor, es la responsabilidad de, obviamente, ir a darle cuentas a Dios, restaurar su vida espiritual, pero jamás se vaya a atrever a darle una clase a un niño si su corazón no está conectado con Dios. Esa es la clave de la salvación, para que los niños comprendan, amén, para que los niños comprendan esa palabra de sabiduría, esa palabra de inteligencia, esa palabra de ciencia que Dios le ha dado a usted para que exponga a ellos. El corazón del maestro debe estar conectado con Dios. De esta forma se transmite la fe a los niños y logrará mediante esa fe, obviamente, activa que los niños activen su vida cristiana y comprendan el camino de salvación. Mi padre, el pastor William Quintero, ustedes posiblemente algunos lo conocen, mi papá siempre nos dijo desde niños, nosotros somos tres hijos, y por la gracia de Dios todos le servimos al Señor. Mi papá siempre nos decía: el mejor consejo es el buen ejemplo. No nos decía nada más. Y lo mandó él marcar en un cuadro de la casa. Y él mismo, o sea, yo ahora como adulta yo digo, mi papá, él mismo se estaba clavando el puñal, ¿cierto? Porque él lo dejaba: el mejor consejo es el buen ejemplo. Porque siempre uno de niño busca a los padres: papi, esto me está pasando, mami, esto me está pasando, al maestro. Y él nos decía: el mejor consejo es el buen ejemplo. ¿Qué debo hacer yo ante una niña que se está burlando de mí por ser cristiana? Con amor, usted tiene que decirle que Dios es el que ha cambiado su vida, o sea, dar ejemplo y no igualarse. Bueno, yo no voy a entrar en la casuística, pero él siempre nos motivaba a que por encima de cualquier cosa que sucediera, siempre supiéramos que los ojos de Dios estaban sobre nosotros y que Él iba a ver qué estábamos haciendo, si estábamos siendo buen ejemplo o mal ejemplo. Y siempre nos decía: si como niños ustedes no son buen ejemplos, no pueden atraer a otros para Cristo. Y de esa forma, pues Dios en su misericordia, a través del testimonio, a veces nos matamos haciendo, y está bien preparar las clases y profundizar y todo eso, pero si no damos testimonio, pues no vamos a ganar a los niños. Entonces, el niño copia lo que hace el maestro. Es la conclusión. Tenemos entonces, el mejor consejo es el buen ejemplo. Si el corazón del maestro no está conectado con la presencia de Dios, apague y vámonos. ¿Sí? Debe estar preparado. Podemos continuar. El corazón del maestro, cuando va a ir a enfrentarse a una escuela bíblica dominical, a una clase específicamente, la base de un maestro, primeramente la conexión con Dios, que fue lo que coloqué primero. Ya desde nuestra actitud, la base de ese corazón, ¿qué palabra dice ahí? La paciencia. La paciencia. ¿Sabe cuál es la prueba de la fe? La paciencia. Si un maestro no tiene paciencia, pero le encanta el trabajo con los niños, tiene que comenzar a pedirle a Dios paciencia. Dios mío, yo sé que me encantan los niños, pero me desesperan, dame paciencia. Esa debe ser una de las características fundamentales de los maestros,
Porque la paciencia genera esperanza. Esperanza en que independientemente del comportamiento de ese niño, con paciencia Dios está actuando y a su tiempo segaremos. ¿Sí? La paciencia se convierte entonces en nuestro faro para poder lograr serenidad, digan todos serenidad, en medio del caos. A veces las clases, cuando tocamos temas sensibles, en las clases todos quieren hablar. Entonces está en el maestro, cállense, cállense. No. Con amor, paciencia me revisto, importante la respiración, ejercicios de respiración, maestros, ¿sí? Antes de tomar y dar una respuesta apresurada. Con paciencia escuchamos y tomamos la decisión de responder de acuerdo a lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Llegar a una clase sin positivismo, como les digo, triste. Si el maestro no tiene esa conexión con Dios o emocionalmente está pasando algo que puede transmitirle a los niños y que no es una emoción, es propio, lo dijo el hermano Vales, vivirlas, todas las emociones, pero si usted siente que esa emoción tiene que gestionarla, una tristeza, un enojo que ha tenido antes de ir a la iglesia con su esposo, con sus mismos hijos. Si usted siente que esa emoción está allí y esa emoción puede afectar la conducta emocional de los niños, ahí también hay que trabajarlo. Y hay que ser sinceros y decirle a Dios primeramente que le regule su emoción para tener una clase regulada y que pueda usted tener ese equilibrio emocional para no transmitirle ese enojo, esa tristeza que tiene, porque como maestros pasamos todas las emociones, ¿cierto? O decirle al pastor, pastor, esta vez no. Y el pastor pues toma como allí las decisiones, ¿sí? O si es con tiempo, pues hay que mejor hacerlo para que haya una mejor planeación. Si vamos a una clase de escuela dominical sin creatividad, también es un riesgo poder nosotros tener una buena clase, porque es que a veces nosotros tenemos algo que ya Dios nos ha dado, pero a veces las condiciones climáticas, a veces algunas fallas pueden suceder y limitan que tengamos la clase como la habíamos planeado. Entonces ahí tenemos que ser recursivos, creativos y hacer cambios. No nos enojemos, que es que hoy tenía este salón, pero que el pastor algo sucedió y tuvimos que cambiarlo. Creatividad, ¿sí? Vamos a despertar la creatividad. Hay que ir a las clases con un corazón lleno de empatía, ¿sí? Ya no voy a profundizar, hemos escuchado cómo podemos nosotros pensarnos en colocarnos en el lugar del otro para intentar comprender. Porque uno jamás va a pensar igual que otro, ni va a sentir igual que otro. Para intentar comprender qué está pasando con las emociones de nuestros estudiantes, de nuestros niños. Con amor es importante, esa base. Si nosotros somos maestros y tenemos esa conexión con Dios, sabemos que Dios es amor y el amor de Dios habita en nosotros. Sí, vamos a ir con amor a actuar. Y propiamente hay que ir a las clases con alegría. Alegría. Por eso les decía, si hay algo que nos afecta emocionalmente como maestros, vamos a pedirle a Dios que despierte esa chispa de la alegría y yo después pueda gestionar mi otra emoción de acuerdo a lo que haya vivido, pero que en ese momento Dios me llene de su poder, de su alegría, de su amor, de su paciencia, de su creatividad, de su empatía para yo poder dar una clase que realmente impacte a los estudiantes, impacte a los niños. Apláudanle a Dios porque Él nos da todo eso. De Él es la ciencia, de Él es la sabiduría, de Él es la inteligencia. Solo hay que pedirla. Solo hay que pedirla. Bueno, continuemos. La siguiente diapositiva creo que es clave. Muchas personas se me acercan y sé que a los hermanos que han hecho la exposición se nos acercan a veces hasta pastores, las mismas clases. No sé qué desde ahí no van a poder ver bien la presentación. ¿Cómo intervenimos a los niños de acuerdo a las edades? ¿Sí? Resulta que todos esos factores, la conexión con Dios y todo lo que decía ahora, paciencia, creatividad, todo, pues necesita ser gestionada de una forma de acuerdo a las etapas del desarrollo humano. Hay unas etapas de desarrollo humano y los hermanos han sido muy puntuales desde lo cognitivo-conductual. Es positivo para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, que es el resultado pues de una buena pedagogía.
Pero a nivel, digamos, comportamental, voy a traer unas etapas del desarrollo humano, psicosocial. Para en el momento en que organizamos nosotros las clases, el ser humano, nosotros hasta que lleguemos a la edad mayor, personas mayores, pues nosotros los seres humanos tenemos etapas y cada etapa nos trae comportamientos diferentes, ¿sí? Entonces, un niño de 0 a 18 años, a 18 meses, a 18 años no, un bebé de los 0 a los 18 meses, ¿hay alguna iglesia aquí que tenga sala cuna? Que tenga sala cuna solo para los bebés hasta los 18 meses, 1 o 2 añitos, por allí hay una sala cuna. Muy bien, este espacio desde allí se puede acompañar al niño en la escuela bíblica dominical. En esa etapa se desarrolla el sentido de la confianza a causa de la intención de afecto generada por sus cuidadores. Entonces, pues es muy delicado tener salacunas porque una iglesia que asuma una sala cuna debe tener unas maestras o unos maestros muy equipados en el conocimiento de cómo tratar a un bebé. Y desde allí generar esa confianza, esa afiliación, colocar esa música cristiana. Los niños ya comienzan a balbucear después de los 6 mesecitos, ¿sí? Darles ese reconocimiento porque lo hacen, ese aplauso, ese cariño, ese besito. Demasiado delicado quienes asuman la responsabilidad de una sala cuna, pero si en su iglesia hay muchos bebés y hay sala cuna, pues debemos de tener en cuenta de que para ellos hay una forma de tratamiento especial. Amén. Hay otra clase que se puede hacer de los 2, solamente entre los 2 y los 3 años. Esta teoría de las etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson dice que en esta etapa el desarrollo del control personal sobre las habilidades físicas y el sentido de independencia. Todas las actividades que se desarrollen o que se creen pueden ir centradas en ello, en cómo el niño puede comenzar a reconocer que su cuerpo lo hizo Dios y que varón y hembra los creó. Esa es la etapa. Un bebé de 2 a 3 años. Uno dirá, pero es que los bebés de 2 a 3 años, desde allí, porque ellos ya ustedes les comienzan a decir, ¿dónde quedan los ojos? Te señalan, ¿dónde quedan las manos? ¿Dónde queda el ombligo? ¿Sí? Y es la edad donde se puede aprovechar para colocar firmemente todo lo que el diablo quiere decir de ideología de género. Hay poder en Jesús. Desde esa etapa, desde esa edad, ya los podemos convencer nosotros de que Dios es perfecto y perfecto lo hizo. Necesitamos hacerlo y ser contundentes. No podemos normalizar lo anormal. Y no voy a desplegarme con el tema de identidad de género y todo eso que el mundo quiere decir. Otra etapa, otra clase que se puede tener son los niños de 3 a 5 años, porque tienen otra forma de aprender. Ya a esa edad conocen sus partes del cuerpo y de los 3 a los 5 años se llama la etapa de iniciativa culpa. Aquí el niño comienza a imponer control sobre su entorno, ¿sí? Porque desde allí comienza a desarrollar, ya quiere hacerse visible y a desarrollar un liderazgo. Entonces, los niños que de la etapa de 3 a 5 años se callan, se silencian, se les golpea porque ahí se les está limitando ese crecimiento, ese desarrollo de ellos poder desarrollar, valga la redundancia, habilidades para poder sentirse reconocido en su medio. Entonces, es que no quiero ser demasiado técnica, quiero ser más desde el ejemplo. Esta etapa de los 3 a 5 años puede ser una clase específica. Imagínense, ahí ya voy con 3 clases de grupos de niños. No es cantidad, es calidad. En las clases no es que yo quiero tener 50 niños de 3 a 5 años. No, porque en la iglesia tenemos que colocar como cada uno en su etapa por su forma de aprendizaje, ¿sí? O a todos en una sola clase, eso todos aprenden igual.
Pues desde los recursos, respeto por las iglesias que lo hacen, pero para eso Dios los ha traído aquí, para equiparnos y hacer, si hay que hacer ajustes, con todo el respeto, el mayor amor. Desde la escuela bíblica dominical, con los pastores se puede dialogar. Pastor, la posibilidad de abrir una clase mejor de los niños de 2 a 3 y otros de 3 a 5, pero no los tengamos todos juntos. O hay clases que están desde los niños de 3 años hasta los 7 años. No es correcto. Entonces, esa importancia de delimitar las etapas del desarrollo influye en la forma en cómo aprenden los estudiantes, cómo aprenden los niños en su proceso, pues, de interacción en la escuela bíblica dominical. Los niños, puede haber otra clase de los 6 a los 11 años. Aquí es el tema de la laboriosidad versus la inferioridad. El sujeto o el niño allí se enfrenta a demandas sociales, ya reglamentos claros, del desarrollo del sentido de la competencia y el fracaso. Entonces, en esta edad, todas las actividades que se hagan de competencia va a ser espectacular. Por lo tanto, pues propiamente la competencia de aprendernos todos los libros de la Biblia va a ser una bendición en esa etapa de desarrollo. La competencia del que más aprenda versículos es la edad donde el cerebro está recibiendo más, y a ellos les encanta la competencia. La etapa de jugar a la batalla bíblica, la etapa de preparar exposiciones y el que mejor la haga con un reconocimiento público en la iglesia, donde les entreguen así sea un trofeo que usted haga en cartulina con una estrella, ellos se van a sentir wow. Y cuando lleguen a la edad adulta, porque nosotros todos los que estamos aquí, absolutamente todos, y lo hemos escuchado en todas las conferencias, nosotros somos consecuencia de lo que pasó durante toda nuestra niñez. Entonces, no veamos a los niños como desde la estatura como están, sino veamos desde lo que Dios puede hacer en ellos siempre. Es hermoso ver cuando un niño comienza a servirle al Señor y desarrollar todas sus habilidades. Otra clase, solamente la voy a comentar, es la de los adolescentes, que va entre los 12 y los 18 años. Esa clase, pues digamos que en este periodo se estimula el sentido de sí mismo y de la exploración personal, de acuerdo pues a las sensaciones que comienzan a experimentar corporalmente y también emocionalmente. Es un boomerang de emociones y pues allí el docente pues tiene que tener las claridades de cómo abordar. Continuamos las diapositivas. Esta es como la forma de dividir las clases, ¿no? Herramientas espirituales, para ya ir avanzando. No voy a ampliar. Ya hablamos de la oración, que las oraciones se deben de hacer con sentido, ¿sí? No usamos nosotros nunca, jamás, oraciones repetitivas. Eso ya lo hace la Iglesia Católica. Pero debemos de estimular y proponer que las oraciones que hagamos tengan sentido. Oraciones que visualmente nos conecten con una necesidad. Entonces, no, colócala atrás un poquitico, atrás. Por ejemplo, hace poco hubo un tsunami, un tornado, ¿cierto? En Jamaica, ¿vieron la noticia? Una forma de estimular la oración en los niños, una oración con sentido. Colocar una imagen de lo que pasó allá o traer una impresión. Mire lo que está pasando en un país lejano. Ubiquemos ese país en el mapa. Aquí está. Esto está pasando. O un video corto o una fotografía. Bueno, vamos a orar porque esas personas pueden estar aguantando hambre, frío. Estimulamos en ellos el pensamiento para que ellos aprendan a orar con sentido. ¿Sí? Con sentido. Oraciones sencillas con los niños, hay que hacer oraciones sencillas de acuerdo a su etapa de desarrollo, y oraciones participativas, donde cada uno dé gracias a Dios por algo, ¿sí? Donde cada uno le pida a Dios por algo de la iglesia, ¿sí? Oraciones que generen entre todos una misma, digamos, petición a Dios. Continuamos. Otras de las herramientas espirituales es la memorización bíblica con gestos, canciones, dramatizaciones. A veces a algunos no se nos da, y me incluyo, a algunos no se nos da
pero yo soy la profe de escuela dominical. Si a mí no se me da, pero yo sé que hay un hermano de la iglesia que se le da, o con autorización del pastor, puedo decirle, pastor, yo puedo apoyarme en un hermano, una hermana que tiene esta habilidad para que vaya vestido de árbol a la clase. Tenemos que ser recursivos. O si yo lo puedo hacer, pues fenomenal. Canciones les encanta, vamos a entrar allí pues a karaoke, a los niños les encanta el karaoke, les encanta. Continuamos. Historias bíblicas con enfoque vivencial. El hermano Anderson dio un ejemplo ayer muy bonito en la prédica o en la conferencia. Él decía que cuando él leía la palabra de Dios, él se situaba y él decía, yo soy tal personaje. Y así él lee la palabra de Dios, así le entendimos. Y así es que Dios le comienza a dar el radar y le va mostrando muchas cosas. Entonces, a los niños, qué pena decirlo así, hermano Anderson, y exponerlo, pero es un pensamiento de niños que les permite explorar y conocer a profundidad el personaje. Lo que después les permite ir a representarlo abiertamente a través de una dramatización. Es muy diferente cuando usted le dice a un niño, haga esto, 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 a cuando usted le dice, vamos a leer la palabra de Dios y usted es este personaje. Cada que leamos, usted es ese personaje. Después de que lo apropie, va a ir a dramatizar de quién sabe qué forma. Y va a ser hermoso. Continuamos. Entre las herramientas pedagógicas, ya sé que aquí hay hermanas muy expertas, hermanos muy expertos. Sin embargo, voy a recordar algunas que podemos tener en cuenta para poder desarrollar. Las trivias son maravillosas, que es pregunta con opciones de respuestas. Respuesta 1, 2, 3, 4, y al primer grupo que responda tiene un premio, o tiene una carita feliz, o tiene un estímulo, ¿sí? Los títeres, yo les decía en la iglesia que casi a final de año toda la gente saca el año viejo. Levanten la mano los que sacamos el año viejo. No sacan año viejo, pues no el año viejo de los juegos pirotécnicos, no, la ropa vieja, pues lo que ya no utilizamos. O sea, creo que dijeron, uy, hermana, está bien, me refiero a la ropa vieja, ¿sí? Sacamos ya ropa que no utilizamos, sacamos cosas que ya no. Entonces podemos hacer en la iglesia un día de sacar todo eso que ya no utilicen los hermanos. No vayan a sacar el año viejo, por favor, cambien el chip. Las niñas que les regalan muchos ositos y cositas que ya no van a tener más ahí. El maestro lo puede reciclar, lavar muy bien y hacer títeres. Yo les cuento, un día, bueno, siempre hasta un punto de mi vida, más o menos les voy a decir como hasta los 23 años, yo recibía demasiados peluches, porque la gente sabía que me gustaban, pero demasiados son demasiados. En mi habitación tenía alrededor de unos 120, muchos. Mi papá, como lo sabía, hasta me compró un león, más o menos así de grande, de unos 1,5 metros y gordo. Y bueno, y muchos peluches. Ya llegué a la madurez, a los 23, donde yo dije, uy, no, ya casi voy a ser profesional. Yo, uy, no, qué pena, ya me da. Entonces, pero yo a cada uno le tenía nombre porque pues obviamente me lo había dado alguien. No muchachos siempre, claridad. Mi mamá, mi papá, hermanos. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Sencillo. Los sacamos, muchas hermanas me ayudaron a sacarle la espuma, me ayudaron a sacarle todo el contenido, lo lavamos y se convirtieron todos en títeres para la escuela dominical. Entonces es buscar la creatividad y con todos esos peluchitos pues los niños felices. Regalé unos a otras iglesias y sé que fueron de bendición después de yo haber entrado pues en ese reconocimiento. Continuemos que ya voy casi que cerrando. A los niños de 7 a 12 años, a 11 años, perdón, sé que tienen muchas exposiciones en el colegio, pero a ellos como les gusta el reconocimiento, la competencia, se puede trabajar el tema de las carteleras y donde se puede hacer un juego de roles donde yo no soy el maestro. Dentro de 8 días se preparan o dentro de 15 días para hacerlo más organizado.
un cronograma donde fulanito, día 3, van a desarrollar el tema de la palabra de Dios, el versículo sobre la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy. ¿Sí? Ustedes la paz, ustedes el amor o los frutos del Espíritu. Y créeme que de esa forma los niños aprenden mientras preparan la clase y nosotros comenzamos a potenciar habilidades, talentos, competencias, destrezas que Dios ya ha colocado en esos niños. Y ellos después van a querer ser también maestros de la palabra de Dios. Entonces las carteleras es algo espectacular y a nosotros como maestros nos permite también como que mitigarle a qué es lo que tengo que hacer para la escuela dominical. Entonces nos volvemos es como moderadores de lo que está pasando. Los juegos, bueno, ese ya lo conocemos. Si podemos tener uno, sería muy bonito en cada una de las clases como un rompehielo, hacer unas competencias allí. Continuamos. A los niños más pequeños les gusta la manipulación de la plastilina, el algodón, bueno, cortar papelitos y rellenar. Entonces, este de las ovejitas me encanta porque a ellos les fascina, ¿sí? Entonces llegan de cuadritos y detrás de cada, antes de colocarle la bolita de algodón o de la lana, puedes colocar allí, sorpresa. Entonces el niño puede cada uno pasar, ustedes pueden colocar en una oveja, ellos mismos lo pueden ayudar a rellenar, pero ustedes por debajo le pueden colocar algunos unas sorpresas o unas penitencias, ¿sí? Al punto de que cuando salga un niño a sacar cualquier bolita, de ahí va a tener una sorpresa, o una penitencia o una sorpresa. La sorpresa sencillamente que puede ser un dulcecito o una galletica. O para apoyar la cooperativa de la iglesia, lo hacemos en mi iglesia, sencillamente lo que le decimos, listo, si ganó la batalla bíblica, terminando la iglesia se va a ir a comer una empanada. Y de una vez apoyamos también a la iglesia en la cooperativa. Amén. Bueno, Dios nos da las ideas y todos quieren comer empanadas, obviamente. Bueno, o helados, lo que estén vendiendo. Continuamos. Los videos, sé que no voy a ampliar allí. Y videos, por favor, hermanos, en cuanto a los videos, por favor, se los suplico, se los ruego, se los dejo como amonestación. Antes de colocarle un video a los niños, hay que escucharlo y verlo muy bien, porque a veces trae la doctrina que no es. Y entonces salen en últimas orándole al Dios Padre, al Dios, y los niños que ¿qué? Y la profe no me enseñó el nombre de Jesús. Ay, ¿qué pasó? Me enredé. ¿Sí? Entonces, pilas, todo el material hay que revisarlo muy bien antes de irlo a socializar o a exponer. Continuamos. Bueno, utilizar reciclaje, ¿sí? Allí hay pues unos ejemplos, continuamos. Todo esto es con reciclaje, se puede hacer para enseñar la creación, para enseñar el arca de Noé, para enseñar bueno, todo tanto que hay que enseñar del Espíritu Santo. Mira que aquí hay uno. Cuando hay días, por ejemplo, hay iglesias que tienen límites económicos, obviamente. Y entonces no hay un plata para darle regalo a los padres. ¿Les ha pasado? Amén. No hay plata y el pastor le dice es que no hay fondos. ¿Listo? Si el comité de escuela dominical no trabajó antes y les cogió encima, pues vamos a hacerle un portarretrato a papá. Decirle al niño que se dibuje él con su papá. Y se hace con solo palillitos y se le coloca corazoncitos. El mismo niño lo hace. Y créeme que el papá puede valorar más un regalo así que un regalo que usted vaya y compre allá a Dollar City. Así es, hay que optimizar todo y debe pedirle a Dios esa gracia, esa sabiduría para avanzar. Bueno, ahí hay otro ejemplo como recompensa y pues que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Muchas gracias.